Mal paga el diablo a quien bien le sirve. Donald Trump ya está hablando de despedir a Pam Bondi, sí, la fiscal. Y bueno, justo cuando estaba organizando toda esta información, se dice que también quiere despedir a Tulsi Gabbard, la directora nacional de inteligencia. Pero bueno, eso ya es tema para otro video. Existe una gran insatisfacción, y entiendo el punto de Ankush, de que ella ha hecho prácticamente todo lo que se le podría haber pedido recientemente en cuanto a los archivos de Epstein. Pero ella misma se condenó al fracaso. Recuerden, todos recordamos cuando entregó esos archivadores a influencers, sugiriendo que había estas nuevas revelaciones dramáticas que estaba haciendo sobre los archivos de Epstein al comienzo de la administración, y al final resultó ser un montón de nada. Y recuerden cuando dijo que tenía la lista de clientes de Epstein en su escritorio y luego tuvo que reconocer que no había ninguna lista de clientes. Así que ella en realidad estableció, por así decirlo, falsas expectativas al principio, solo para luego tener que ceder y finalmente emitir un comunicado diciendo, miren, realmente no existe ninguna teoría de conspiración aquí, no había nadie más a quien pudiéramos haber imputado. Y el Departamento de Justicia no está nada contento con tener que pasar por todo este proceso y liberar todos estos documentos, pero lo están haciendo conforme a lo que dicta la ley. Ok, hablemos un poco de Pam Bondi, la fiscal general de los Estados Unidos, la jefa del Departamento de Justicia, según 4 personas que conocen las conversaciones privadas de Donald Trump. Bueno, el presidente lleva días hablando de despedirla, no es un rumor de pasillo, así empezaron cuando despidieron a Kristi Noem, ¿lo recuerdan? Empezaron los rumores. Son 4 fuentes y el nombre del reemplazo pues ya está sobre la mesa. Lee Zeldin, el hombre que actualmente dirige la Agencia de Protección Ambiental. Bondi aún no ha sido despedida. Donald Trump dijo públicamente que es una persona maravillosa y que está haciendo un buen trabajo. Pero este es el mismo Donald Trump que días antes pues, de decir esto, estaba hablando de echarla en privado. Bueno, y cuando vayas viendo todo lo que pasó en el último año, pues vas a entender por qué esto no solamente es un chisme político. Porque en el camino hay carpetas vacías, hay archivos sellados, un enfrentamiento a gritos en la Casa Blanca y un momento en el que alguien fotografió las notas de Pam Bondi en una audiencia del Congreso y descubrió que el Departamento de Justicia, atención a esto, llevaba un registro exacto de qué documentos estaban buscando los congresistas en todo esto que tiene que ver con el caso de Jeffrey Epstein. Todo el contexto rápido, ¿quién es Pam Bondi? Bueno, fue fiscal general de Florida durante 2 mandatos, conoce los juzgados, conoce las cámaras, es decir, conoce el juego. Y Donald Trump la nombró fiscal general de los Estados Unidos a principios de 2025 y ella aceptó, besó su anillo, lealtad total al presidente a cambio del cargo más poderoso en el ámbito judicial del país. El fiscal general de los Estados Unidos existe para una sola cosa: aplicar la ley con independencia del poder político, o sea, sin importar quién esté ahí en la Casa Blanca. Pam Bondi llegó al cargo con una idea totalmente diferente y Donald Trump le entregó una lista de enemigos, así es, los enemigos de Trump. Y luego tenemos a Epstein, Jeffrey Epstein, millonario que resultó ser uno de los depredadores sexuales más documentados de la historia reciente, murió en prisión en 2019 en circunstancias que todavía siguen generando debate. Pero lo que dejó atrás este hombre pues fueron archivos, documentos, supuestas listas de personas poderosas con quienes se relacionaba. Cuando Donald Trump llegó al poder, bueno, una parte enorme de su base, de sus seguidores, quería que se publicara absolutamente todo, que se supiera quién estaba en esa lista, que se hiciera justicia. Y Pam Bondi, como fiscal general, era la encargada de gestionar exactamente eso. Esa era su prueba de fuego y básicamente la reprobó. Febrero del 2025, Bondi aparece en Fox News anunciando noticias de última hora. Dice que tiene documentos clave sobre el caso Epstein encima de su escritorio, incluyendo la famosa lista de clientes. Lo que viene después es esto. Convoca una reunión con figuras de la ultraderecha en la Casa Blanca. Llega con carpetas blancas, etiquetadas, archivos Epstein fase 1. La gente las abre y están prácticamente vacías, sin información nueva, sin revelaciones, y su equipo pues deja caer que quizás no haya una fase 2. Luego pusieron a miles de agentes del FBI a buscar en esos archivos dónde aparecía el nombre de Donald Trump, obviamente para de alguna manera desaparecer su nombre y dejarlo limpio de todo en este caso. La reacción en la base de Trump es inmediata y brutal, mucha gente incluso quemando gorras MAGA, acusaciones de encubrimiento. Varias de sus propias amigas, las amigas de Bondi, describen ese momento como un error de cálculo catastrófico del que quizás nunca se recupere. Bondi no se rinde, ¿no? En julio, junto al FBI, publica una declaración oficial diciendo que no hay base para nuevos cargos, que no existe ninguna lista de clientes y que publicar los archivos sellados solo pondría en peligro a las víctimas. Los influencers de la ultraderecha estallan. La base de Donald Trump se pone furiosa.
Y Pam Bondi, que había cerrado la puerta, pues la vuelve a abrir. Reabre la investigación, marcha atrás y ahí es donde el problema deja de ser solamente el caso Epstein y se convierte en algo mucho más oscuro. A ver, ¿por qué no solo Epstein? Donald Trump lleva meses quejándose de Bondi en privado por varias cosas a la vez. Primero, la comunicación. Dice que es mala comunicadora y que el hombre que no es precisamente el mejor comunicador del mundo diga eso, bueno, eso ya es otro nivel. Y hay evidencia de eso en la audiencia del Comité Judicial del Congreso en febrero de este año. Bondi llega con 3 carpetas desplegadas sobre la mesa. Las cámaras la graban desde atrás y ella no se da cuenta y capturan sus materiales de preparación, incluyendo críticas prescritas contra los demócratas. Horas de testimonio. Y en un momento dado alguien le está preguntando por las víctimas de Epstein y ella responde hablando del Dow Jones. El Dow Jones está por encima de los 50,000 puntos. En serio, eso pasó, muy cantimplesco todo. Y lo peor, ni siquiera pudo mirar a los ojos a las víctimas que estaban sentadas detrás de ella. Segundo, los casos contra los enemigos de Donald Trump. Donald Trump abiertamente lo ha dicho, ahí en su red social, en Truth Social. Él quiere que el Departamento de Justicia vaya por sus adversarios con más agresividad. Y lo intentaron casos contra el exdirector del FBI, James Comey, y contra la fiscal general de Nueva York, Leticia James. Ambos fracasaron, ¿no? Ambos. Trump llegó a publicar en redes un mensaje dirigido directamente a Bondi quejándose de que no hay suficientes acusaciones. Eso es el presidente criticando públicamente a su propia fiscal general. Tercero, el enfrentamiento interno con Dan Bongino, subdirector del FBI, que antes era podcaster, aunque, ya volvió a su antiguo trabajo. Como cosa rara, Dan Bongino, que también había jurado lealtad a Donald Trump, también había besado su anillo, empezó a presionar a Pam Bondi para publicar todo sobre Jeffrey Epstein. Bondi se resistía argumentando que revelar documentos sin censurar podía exponer nuevamente a las víctimas, incluyendo a menores de edad. El conflicto escaló hasta un enfrentamiento a gritos ahí en la Casa Blanca en julio. Y luego está lo de Pramila Jayapal. Atención a esta joya, porque esto es lo que a mí me parece más grave de todo lo que les voy a contar hoy. Durante una audiencia en el Congreso, alguien fotografía las notas de Bondi y en esas notas aparece escrito Jayapal Pramila, historial de búsquedas. O sea, el Departamento de Justicia estaba guardando registro exacto de qué documentos estaban buscando los congresistas cuando iban a consultar los archivos de Jeffrey Epstein. No era una lista genérica, era el historial exacto en el orden en que se hicieron las búsquedas. El de Pramila Jayapal, congresista demócrata de Washington. La propia Jayapal llamó a Mike Johnson, a Maga Mike, el líder republicano del Congreso, y le dijo, hey, Mike, es real, ese es mi historial exactamente en el orden en que lo busqué. Miren, Mike Johnson, que nunca critica el gobierno de Trump, obviamente, dijo que le parecía inapropiado. Imagínense el nivel, que a un líder republicano le parezca inapropiado algo del Departamento de Justicia de Donald Trump. Eso no pasa todos los días. Miren, básicamente lo que estamos describiendo es una institución que no solamente gestiona archivos judiciales, sino que vigila a los propios legisladores que intentan fiscalizarla. Y eso tiene un nombre, eso no es gestión de crisis, es otra cosa. Aquí es donde quiero detenerme porque creo que hay dos capas en todo este caso y vale la pena separarlas. La primera capa es Pam Bondi, ella construyó toda su estrategia de supervivencia sobre una sola cosa, la lealtad incondicional a Donald Trump. Muchos la definen incluso como una radio diseñada para sintonizar un solo canal, el que dictan las exigencias de Donald Trump. Y eso en el corto plazo le funcionó. Es lo que de alguna manera la ha mantenido en el cargo. Pero en el largo plazo esa misma estrategia pues la hace prescindible. Porque si tu único valor es la lealtad, el día que el jefe necesite un chivo expiatorio o decida que otro es más útil, estás fuera, te sacan. Trump ya lo hizo con Kristi Noem, la destituyó cuando se convirtió en un lastre. El problema desapareció de los titulares y Donald Trump tomó nota, que un despido puede ser limpio y rápido. Miren, algunos ven a Pam Bondi exactamente igual ahora. Y Zeldin, a quien Donald Trump llamó nuestra arma secreta, está esperando ahí en el banquillo. Pero la segunda capa es más inquietante, porque lo de Jayapal no es un error de comunicación, no es torpeza, es el Departamento de Justicia rastreando las búsquedas de los congresistas que intentaban supervisar al propio Departamento de Justicia. Es la institución encargada de aplicar la ley usando esa misma posición
para vigilar a quienes la fiscalizan. Y entonces me pregunto, ¿el problema de Bondi es que no sabe comunicar? ¿O es que está al frente de un departamento que ha cruzado líneas que antes nadie se atrevía a cruzar? Y la cuenta la está pagando ella porque alguien tiene que pagarla, ¿no? Miren, este combo, refiriéndome a todas estas personas que están ahí alrededor de Donald Trump, funciona muy raro. Susie Wise, les pongo ese ejemplo, la jefa de gabinete de Donald Trump, amiga personal de Pam Bondi, dijo que Pam Bondi había fracasado estrepitosamente en su gestión del caso. Y en ese mismo periodo, en ese mismo tiempo, también la llamó, ella es mi hermana. Trump la critica en privado y la elogia en público. Sus aliados la citan a declarar y luego suavizan la postura cuando ella los llama por teléfono. O sea, todo funciona como un sistema diseñado para mantener a todos en un estado de incertidumbre permanente, donde la única forma de sobrevivir es seguir siendo útil y rezar para que el jefe no cambie de opinión esta semana, para que no haga taco Trump. Entonces, ¿van a despedir a Pam Bondi? Bueno, creo que es lo más posible, aunque honestamente no lo sé y probablemente ni siquiera Donald Trump lo sepa. Eso es parte de cómo funciona este sistema. Me pregunto si el problema es que acabó siendo la cara visible de algo que ya estaba pasando por debajo y que ahora que eso salió a la luz, pues necesitan que alguien se haga cargo. Y si ese alguien va a ser ella o va a ser otro, pues eso ya es otra historia, que te la seguiré contando más adelante. Veremos también qué pasa con Tulsi Gabbard también y estaré pendiente ahí para informárselos. Nos vemos en el próximo video de La Jugada Política, amigos. Ustedes ya saben, si les gusta el contenido del canal, simplemente suscríbanse, comenten, compartan. Suscribirse es gratis. Si quieren apoyar de otra manera, bueno, únanse como miembros del canal. Nos vemos en el próximo video. Feliz tarde, un abrazo fuerte para todos ustedes.